Muy buenos días, queridas amigas, las que están aquí conmigo en vivo, también las que están am, escuchando la grabación. Muy buenos días a todos. Bienvenidas a la segunda lección del En el principio. Estoy mirando los mensajes de WhatsApp para asegurar que he compartido la... Tenemos dos grupos de WhatsApp, entonces estoy asegurándome que compartí el enlace con los dos grupos. A ver, en el principio, el primer curso, en el principio, damas. Listos, estamos bien, excelente. Bueno, queridas amigas, estamos en lección 2. Lección 2, Dios creó al hombre y a la mujer. Entonces, vamos a estudiar Génesis 1:26 y Génesis 2 hoy día. Y vamos a examinar lo que dice el texto bíblico sobre la creación de hombre y mujer, que también es una fundación de cómo entendemos al matrimonio cristiano también, al plan de matrimonio de Dios. Entonces, hoy día vamos a estudiar la historia, pero también la doctrina del matrimonio, queridas. Entonces, como siempre, vamos a empezar en oración antes de estudiar. Oremos, queridas amigas. Amado Padre Celestial, te alabamos, porque eres el creador de todas las cosas. Con tu palabra diste forma al universo y con amor formaste al hombre y a la mujer a tu imagen. Gracias, Padre, porque nos diste vida, propósito, el privilegio de reflejar tu gloria en este mundo. Padre, te pedimos que en esta lección abras nuestro entendimiento para comprender mejor tu plan perfecto para la humanidad. Enséñanos a valorar cada día, a cuidar de los demás y a vivir conforme a tu voluntad. Señor, bendice a cada uno de los estudiantes aquí presentes y que están escuchando la grabación. Fortalece su fe, Padre. Guíalas con tu espíritu y úsanos para compartir tu verdad. En el nombre poderoso de Jesucristo oramos. Amén. Amén, queridas amigas. Y bienvenida, Santi. Gracias por estar aquí con nosotros, amiga Santi. Bueno, vamos a empezar con la historia de Génesis, ¿ok? Entonces, vamos a empezar considerando qué está pasando en la creación del hombre y de la mujer y escuchamos la voz de Dios primero. Entonces, empezamos con el captar. Recordamos que el captar es como captamos la atención, como enfocamos en el tema del día de hoy. Y al captar que tengo para ustedes es una pregunta que también compartí en la tarea. Es una pregunta sobre el árbol. La pregunta que colocaba en la tarea es así: ¿por qué Dios colocó en el Edén el árbol con el fruto prohibido? Si Adán y Eva no podían comer de ese árbol, ¿con qué propósito estaba ahí? Entonces, ¿qué pistas del texto nos da? ¿Qué pistas nos da el texto bíblico al respecto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué colocó Dios en el Edén el árbol con el fruto prohibido? ¿Qué opinan ustedes? Pueden compartir en el chat, levantar la mano, abrir sus micrófonos. Voy a dar la palabra a Mónica primero y luego a Juana. Adelante, Mónica. Bueno, dice pues el texto que era un mandato de Dios, era como un solo mandamiento pues que Dios nos había puesto. También era como para darnos ese libre albedrío, o sea, como la cosa que podamos elegir entre si hacemos lo bueno o si hacemos lo malo, que no seamos ahí como unos robocitos programados en que vamos a amar a Dios, no, sino que elijamos con un corazón sincero amarlo a Él. Entonces, si ese mandamiento nos dijo, puedes comer de todo menos de este árbol porque vas a morir. Y nos dijo el por qué. No solamente dijo que no comiera, sino nos dio el por qué no podíamos comer. Excelente evidencia del texto. Se muestra el amor de Dios, ¿cierto? Había un propósito de no comer de ese árbol. Estaba cuidándoles. Muy bien. Y muy de acuerdo con sus comentarios sobre la obediencia. Dios quería una obediencia de corazón, ¿cierto? Un amor hacia Él para seguir su voluntad. Hermana Juana, adelante. Ya, yo puse, yo lo que le entendí, puse
Dios colocó el árbol del conocimiento del bien y del mal en el jardín de Edén para otorgar a Adán y Eva libre de albedrío Ujú. y la capacidad de elegir su albedrío o no tomar provisión era una forma de establecer una relación genuina de amor hacia ello y la obediencia. Eso. Amén. Excelente. Y tus comentarios corresponden con los comentarios en el chat también. Estabas estableciendo una relación de amor entre Dios y Adán y Eva. Y también estaba dándoles la oportunidad de obedecer de corazón. ¿Cierto? Muy bien. Estoy mirando al chat. Muchos están hablando sobre la obediencia, dándoles la oportunidad de obedecer, entender que es la voluntad de Dios y no, para ver si ellos lo amaban como Él los amaba. Qué lindo, Yuli, gracias. Um, Santi está describiendo que como nosotros tenemos acciones o retos, cuando podemos ser fiel a Dios y obedecer a Dios, ellos también tenían esta oportunidad. Muy bien, amigas. Bueno, cuando consideramos este árbol, queremos recordar el texto, porque hay algunas personas en el mundo que dicen, que utilizan este texto para decir que Dios de verdad no amó a Adán y Eva. Dicen que, ¿por qué lo colocó allá? No es un Dios de amor. ¿Cómo va a colocar esta tentación en el jardín de Edén? Pero cuando leemos la historia, vemos al contrario. Dios, su carácter es amor. Dios es amor. Y cuando vemos el texto, recordamos el amor y la generosidad de Dios en el huerto. Dios les permitió comer de toditos los árboles del huerto. Y recordamos que era perfecto. Tenía toda clase de árbol, de fruta, de verdura. Tenían un gran mesa, podemos decir, de comida. Entonces, no comer de un solo árbol no era una carga. Dios, con su gran amor y gracia, su amor inmerecido, ha dado a ellos todito y todito en perfección. También recordamos que fueron creados en perfecta comunión con Dios, en su imagen, hechos a su imagen y semejanza. Con tanto amor, Dios creó al hombre y la mujer. Entonces, el árbol con el fruto prohibido no es un acto de que falta amor. No, Dios es amor. Entonces, ese árbol no fue la excepción de su amor. También notamos lo que ustedes han mencionado, el libre albedrío que Dios dio, regaló a Adán y Eva. Um, Dios quería que ellos podrían amar de forma sincera, genuina a Dios. Creó a los seres humanos con una verdadera libertad, no como marionetas, ¿cierto? Que obedezcan automáticamente, sino como criaturas con voluntad propia. Y eso es un amor verdad. Pensamos en un rey de un país, ¿cierto? Si el rey hace reglas en el país y dice que hay que obedecer porque si no vas a recibir un castigo. Bueno, el rey está demandando la obediencia. La gente tiene que obedecer, pero no es por amor, no es por amor. Entonces, el libre albedrío es el amor verdad, que ellos están obedeciendo por amor a Dios, no porque tengan que hacerlo. Entonces, al poner al árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios está dándoles la oportunidad de obedecer con amor real, amor sincero. Entonces, aquí también Martín Lutero escribió algo lindo sobre este árbol que quería compartir con ustedes. Martín Lutero dijo no sé si era una prédica o un libro que escribió, pero dijo, este árbol del conocimiento del bien y del mal fue la iglesia de Adán y Eva, fue su altar, su púlpito.
Es decir, que fue un ejemplo para adorar, una oportunidad para adorar a Dios. Porque cuando Adán y Eva no comieron de este árbol, estaban adorando, estaban creyendo, estaban diciendo que yo sé que la voluntad de Dios es lo perfecto. Entonces, fue una oportunidad para adorar a Dios, este árbol. No era una trampa, era una expresión de amor de Dios, una oportunidad de confiar en el Creador. También consideramos el carácter de Dios, ¿cierto? Este texto nos invita a confiar en su carácter. Sabemos de toda la Biblia que Dios envió a su Hijo para salvarnos. También sabemos que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que todos lleguen a conocer la verdad. Dios es amor. Entonces confiamos en su carácter en este momento. Voy a pausar. ¿Cuáles son sus preguntas o dudas sobre el árbol, amigas, al árbol con la fruta prohibida? ¿O estamos bien claros? Bienvenidas las otras que están llegando. Gracias, Magali, excelente. Bueno, entonces consideramos la historia, queridas amigas. Consideramos la historia. Estamos en Génesis 1. Al final de Génesis 1, habla de cómo Dios creó hombre y mujer. Y en Génesis 2 tenemos la misma historia, la creación de hombre y mujer, pero tenemos más detalle en Génesis 2. Entonces, voy a contar la historia ahorita mezclando la información de Génesis 1 y Génesis 2 para recordarnos exactamente cómo fue. De nuevo, cuando contamos la historia, esa parte más importante porque estamos dejando que la palabra habla. Jamás queremos aplicar la palabra sin dejar que Dios habla primero. Entonces, consideramos el texto. Si tienen la Biblia abierta, excelente. Voy a intentar contarlo en mis propias palabras, pero siendo fiel al texto. ¿Ok? Entonces, amigas, en el sexto día, Dios dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales, aunque tiene dominio sobre ellos. Y Dios creó al ser humano y lo creó a su imagen. Y lo creó varón, lo creó mujer, varón y hembra. Dios los bendijo y les dijo que desea que ellos sean, que ellos multiplíquense en el mundo, que llenen la tierra, que dominen también la tierra y los animales. Y bueno, Dios también dio plantas y árboles al hombre y la mujer y a los animales. Les dio plantas a ellos para alimentación. Y dice la palabra que había un vapor que regaba toda la tierra. También ríos que regaba toda la tierra. Y de nuevo Dios vio todo lo que había hecho y era bueno, bueno de gran manera. Y así fueron terminados los cielos. Así fueron terminados todo. Y en el séptimo día Dios terminó la obra que había hecho, reposó en el séptimo día de la creación. Bendijo Dios al séptimo día y lo santificó. Entonces, la Biblia sigue hablando con más detalle, amigas, de exactamente cómo Dios creó al hombre y la mujer. Y esa es la historia de Génesis 2, que cuando el Señor Dios formó al hombre, sacó polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. También dice la palabra que en este huerto el Señor Dios plantó, muchos árboles, pero también uno especial. Y lo puso en el medio del huerto. Lo puso el árbol de la vida y un otro árbol del conocimiento del bien y del mal.
Y el Señor Dios mandó al hombre diciendo, de todo árbol de este huerto puede comer, pero de este árbol de conocimiento del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Porque el día de que él comas, ciertamente morirás. Y bueno, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Formó de la tierra a todos los animales del campo, todas las aves del cielo, y llevó cada animal ante el hombre para que le pusiera nombre. Pero no halló ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un sueño profundo. Tomó uno de sus costillas y de ella, de la costilla, formó la mujer. Y cuando el hombre la vio, dijo, este es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Y por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se uniría a su mujer, y serán una sola carne. El hombre y la mujer estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Estaban en la perfección, en la imagen de Dios. Bueno, amigas, esta es la historia de la palabra de Dios que queremos examinar hoy en día. Entonces, muchas gracias por escuchar. La próxima semana con los otros historias de la palabra de Dios en el grupo de WhatsApp, voy a darles a ustedes la oportunidad de compartirla, contar la historia para nosotros. Entonces, si una de ustedes desea contar la historia, pueden escribirme por interno. Voy a compartir en WhatsApp también para recordarles. Y pues les voy a dar la oportunidad de compartir para nosotros. Bueno, amigas, ahorita vamos a practicar las preguntas de considerar. Y recordamos las preguntas de considerar. Son aquí en la pantalla. Considerar, queremos ver quiénes son los personajes, cuáles son los objetos, dónde ocurrió la historia, cuándo ocurrió la historia, cuál es el problema, ¿se resuelve el problema? Y amigas, acá no estamos pensando en un video que hemos visto, en redes social, no estamos pensando en una prédica que hemos escuchado, no, estamos dejando que la palabra hable. Entonces, cada pregunta tiene que venir de la palabra, especialmente de Génesis 1:26 a Génesis 2:25. Entonces, les invito, amigas, ahorita a tener este texto abierto y ver las preguntas que están en la pantalla, porque vamos a hacer una actividad. Voy a colocarlas en grupos pequeños de Zoom. Lo que va a pasar es que voy a formar grupos pequeños yo. Voy a compartir con ustedes un botón especial, el botón mágica, y ustedes van a hacer clic en ese botón y van a ser llevados a un grupo pequeño con dos otras mujeres. Y ahí en el grupo pequeño, ustedes van a preguntar y contestar ustedes mismos estas preguntas. Entonces, deseo, por favor, mucha participación de ustedes. También deseo que si pueden, por su internet, a veces no pueden, que abran sus micrófonos y sus cámaras para conocer sus compañeras y también hacer las preguntas. También deseo un líder de cada grupo. Quizás podemos decir que la mujer que vive más al norte, la mujer en el grupo que vive más al norte del mundo, quizás ella puede liderar al grupo haciendo las preguntas para que toditas puedan contestar. Entonces, amigas, eso es lo que deseo. Vamos a ver cómo funciona. A veces, lo que pasa es que con el Internet, cuando alguien entra en grupo pequeño, a veces son votados del Zoom por su Internet. Tranquilas, está bien. Si eso se pasa, que entra de nuevo al enlace que compartí en el WhatsApp y yo voy a estar aquí para recibirlas. No hay ningún problema. También sé que Anabel no puede participar porque no tiene audio, pero tranquila, amiga Anabel, que descanses un poquito y cuando regresamos, o también Anabel, quizás te voy a agregar a un grupo con 4 personas para que puedas escuchar. Pero si alguien está en un grupo con Anabel, ella no puede participar por audio. ¿Cuáles son sus preguntas y sus comentarios, amigas, sobre la actividad? Vamos a ver Vamos a ver, ¿cierto? cómo Ya. funcionamos.
Ok, estoy creando los grupos ahorita Ujú, y vamos a empezar con grupos no, voy a cambiarlo. Grupos de 3. Entonces, gracias por la paciencia. Estoy mirando ahorita quiénes van a estar en cada grupo. Perfecto. Ya, entonces, amigas, tenemos grupo 1 con Mónica, con Anabel, con Elizabeth, con Irma. Grupo 2 está con Blanca, Ivana, Santi. Grupo 3 está con Juana, Mónica, Teresa. Y grupo 4 está con Kenia, Magali y Yuli. Entonces, espero que funcione. Y si no, tranquila, yo tengo el control de regresarle al grupo grande o si son votados, se pueden entrar de nuevo, pero la idea es conocer las otras y también hacer las preguntas, ¿ya? ¿Cuáles son sus preguntas? ¿Estamos bien? Ya listo. Entonces, que todas en este momento abren sus videos, por favor. También pueden abrir sus micrófonos para que estén preparadas cuando entren al grupo. Si no están preparadas, está bien, tranquilas amigas. Vivimos en la gracia de Dios, que escuchen en las hermanas. Bueno, vamos a abrirlo. Ahorita pueden ver un botón en su pantalla que hace ujú. clic en el botón y van a entrar al grupo pequeño. Muy bien, muy bien. Mira la mano de Dios, parece que nadie fue votado. Gloria a Dios. Aquí estamos. Excelente. Muy bien, amigas, muy bien. Excelente. Pues espero que disfrutaron de este momento para hacerlo y conocer más las otras compañeras de la clase. Entonces, ahorita no vamos a repasar cada pregunta porque confío en ustedes y No, en sus claro, no falta de aquí. conversaciones. Pero vamos a hablar sobre el problema y la solución un ratito. Y voy a compartir mis pensamientos y voy a dejar que ustedes también, si olvido algo, ustedes pueden agregar sus comentarios. Pero ya conversaron sobre los personajes, los objetos, dónde ocurrió, cuándo ocurrió. Y estoy súper contenta, amigas, porque estaba escuchando en sus aulas pequeñas y ustedes estaban enfocándose en el texto que estamos estudiando hoy día. Porque sería fácil pensar en Génesis 3, en la caída, pero no hemos llegado ahí aún. Estamos enfocándonos nomás en el texto que estamos estudiando. Entonces, muchas gracias um, a cada grupo, especialmente gracias a que eran las líderes guiando al grupo por las preguntas. Excelente. Entonces, ¿cuál es el problema? Um, bueno, como hemos comentado en lección 1, estamos antes de la caída en esta historia. Entonces, no hay pecado en el mundo. Adán y Eva fueron creados en la imagen de Dios, es decir, santos, perfectos, conocían su voluntad perfectamente. Entonces, en un lado podemos decir que no hay un problema, no hay pecado en el mundo, todo es bueno. Pero también Dios todavía, cuando está creando el mundo, Él mismo dijo, no es bueno que el hombre está solo. No es decir que había pecado, pero Dios estaba diciendo, tenemos que agregar algo, porque no es bueno que el hombre está solo. Eso está en Génesis 2, versículo 18. También quizás han pensado en, ya, creó el mundo Dios, pero ¿quién va a cuidar? ¿Quién va a dominar? Dice la palabra, cuidar la tierra. Y Dios desea que los humanos llenen al mundo. ¿Cómo sería posible si hay solamente edad? Hay un problema, ¿cierto? ¿Cómo se va a reproducir la raza humana? Bueno, invito los comentarios de ustedes. ¿Qué me falta? ¿Hay algo más? Mónica, adelante.
Hola, bueno, mira, yo encontré un problema, pero el problema no es muy grandote, pero pues para mí lo vi como un problema. Mm. Entonces está en Génesis 2 del 4 al 5 que dice, cuando Dios el Señor hizo la tierra y los cielos, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que lo cultivara. Entonces ahí veo pues que había como un problema sencillo, pero bueno, era un problemita. Y se Exacto. resolvió el problema y en Génesis 2:6 dice, no obstante salía de la tierra un manantial que regaba toda la superficie del suelo y también Dios formó pues al hombre, o sea, Dios dio ahí la solución porque también de la tierra pues salía como ese manantial y también hizo al hombre para que cuidara y cultivara ese jardín. Entonces, bueno, eso fue como ese problemita. Claro, claro, excelente amiga. Y eso es un juego entre capítulo 1 o 2, porque sabemos en los días de creación, cada día cuando Dios primero creó la tierra y luego creó los árboles y luego, ¿cierto? Y capítulo 2 es como una otra resumen de la creación. Pero lo que dijiste tiene mucho sentido. Dios en cada día está agregando más como agregó la mujer también. Entonces, estoy muy de acuerdo con lo que compartiste. Muy bien. A mí me encanta esta parte, este detalle sobre el vapor, que no había lluvia. Es interesante, no es el punto principal, pero es interesante, pues. Hermana Santi, adelante. Pues como dice la hermana, no son problemas grandes, pero son cosas que tenía que hacer el hombre, como ponerle los nombres a los animales. Ay, sí, olvidé de eso. Tiene Sí, como razón. poner los nombres a animales, como el que usted dijo, el que estaba solo y creó a la mujer, Claro que y que puso esa tentación en el medio del Edén, ese árbol. Ay, sí, Eso lo sí. veo como que problemas pequeñitos, porque como usted dice, ya ahí todavía no existía el pecado, pero tenían que ellos pensar en cómo géndelo todo eso. Claro, podemos decir con este árbol en el jardín, no es problema aún, pero podemos preguntarnos, ¿sería un problema? Sí. Yo me ¿Van a imagino a ellos obedecer? pasando por al lado del árbol y mirándolo como que, ay, qué lindo, como que ya en su mente, ay, como que, qué lindo ese árbol, qué lindo fruto, o sea, como que pasando por el árbol y no puedo tocarlo, no puedo tocarlo. Y pues eso es lo que vamos a conversar más en la parte de consolidar, porque eso es la tentación que tenemos cada uno de nosotros. Es verdad que no debería hacer eso. Dios está bueno, su regla está buena, es la verdad. Cierto es que cada tentación que tenemos nosotros es como una falta de fe, como la verdad que está malo hacer eso. Bueno, pero podemos entender esa tentación. Pero bueno, aún no. Y alguien escribió, ya compartió, perdón, cómo se resuelve el problema. Que con Adán nombró los animales, ¿cierto? También dominaron la tierra. También creó Eva. Qué hermoso, ¿no? La ayudante idónea para Adán. Entonces, claro que sí se resuelve el problema. También podemos decir de otra forma que el árbol de bien y de mal también resuelve el problema que de verdad amen a Adán y Eva a Dios, de verdad adoren a Dios. No es tanto una prueba, es más una oportunidad a orar, demostrar su amor, porque no son robots, no, son humanos con una voluntad. Entonces, es una oportunidad también a honrar, amar a su creador. Bueno, amigas, tristemente hoy día no tenemos tiempo para conversar mucho sobre la aplicación porque vamos a enfocarnos más en la aplicación al matrimonio hoy día. Entonces, ahorita voy a compartir las preguntas de consolidar y yo voy a compartir algunas respuestas, pero la idea es enfocarnos más en la aplicación al matrimonio al final. Pero también les voy a dar una oportunidad para agregar algo importante si desean a esta parte de consolidar. Entonces, amigas, cuando consideramos la aplicación para nosotros,
recordamos el punto principal. El punto principal no es el vapor, ni es la costilla. No, el punto principal simplemente es que Dios creó hombre y mujer y lo hizo de una forma perfecta en su imagen. Y podemos decir, lo que vamos a estudiar, que en este momento está creando el primer matrimonio también. Entonces, eso es el punto principal de este texto. ¿Qué pecado vemos en este texto? Bueno, como hemos visto antes, quizás no hay pecado, no quizás, no hay pecado en este texto. El mundo no tiene pecado aún en este texto. Pero nosotros podemos reflexionar en el pecado que está en nosotros. Voy a dar algunos ejemplos. Quizás no valoramos a nosotros mismos, nuestros cuerpos o quienes somos. Olvidamos que tenemos un creador que nos hizo y tenemos un Padre, Dios, que nos ama tanto, que hizo cada dedo que tenemos, que conoce cada cabellito que tenemos en la cabeza, ¿cierto? Quizás un pecado que tenemos es que olvidamos de nuestro creador. Olvidamos el propósito que tenemos, lo que hemos visto en lección 1, que fuimos hechos por Él y para Él. Entonces, eso es un pecado que podemos reflexionar en nuestras vidas. También quizás un pecado es cuando no valoramos al matrimonio, quejamos de la pareja, lo consideramos como una carga y aquí en Génesis podemos ver la belleza del matrimonio, que Dios lo creó. Dios creó el matrimonio primero, es importante. Dos, con propósito, con amor. Y queremos tratarlo de esta forma también, como algo de Dios. Y en este mundo hay mucho pecado que corresponde al matrimonio. Con la palabra Santi. Adelante, Santi. ¿Sabes? Cuando estaba leyendo, como le estaba diciendo a las hermanas, antes cuando yo trataba de leer la Biblia, que no tenía todavía a Dios en mi vida, no lo entendía y abría Génesis y eso yo no entiendo nada. Y desde que me entregué a Cristo el año pasado, ahora yo abro la Biblia y gracias al Espíritu Santo la entiendo perfectamente. ¿Y qué me habló Génesis a mí? Me dijo, es como mi corazón. Cuando no tienes a Cristo tienes un desierto, está vacío. Cuando llega Cristo te llena de esos frutos, de esos árboles, de ese gozo, de todo lo que puso en el Edén. Pero así estamos. Cuando no tenemos a Dios, estamos vacíos y tratamos de llenarlo con cuanta cosa podemos encontrar, pero seguimos vacíos. Cuando Él llega, ahí planta todos los árboles, los animales y todo en nuestro corazón. O sea, el gozo, todo eso. O sea, eso lo vi en Génesis y dije, wow. Gloria a Dios, Santi. Tiene mucho sentido porque estás hablando sobre la pregunta 3 sobre el amor de Dios hacia nosotros. Y cuando conocemos toda la Biblia, entendemos que Dios ha prometido un regreso al jardín de Edén, es decir, al cielo, a la perfección. Vamos a tener una unión con Dios, comunión con Dios como Adán y Eva en el principio. Y en el cielo, en el libro de Apocalipsis, habla sobre el árbol de la vida, que vamos a estar ahí comiendo del árbol de la vida. Entonces, ese es el diseño de Dios, su deseo para nosotros, la comunión perfecta. Y bueno, no está en esta historia, pero con Cristo sabemos cómo Dios nos rescató y está restaurando esta comunión perfecta con Él. Y no lo tenemos perfectamente aquí en esta tierra, pero sí por el Espíritu Santo tenemos comunión con Dios y entendemos y esperamos cuando regresamos al paraíso. Bueno, amigas, otros versos donde vemos al amor de Dios. Bueno, la bella forma en cómo creó al hombre y mujer. No los creó con su palabra como hizo la creación. Dios tomó su tiempo con el hombre y mujer porque fueron la corona de su creación. Sopló su aliento en Adán, usó la costilla para crear a Eva. Ahí podemos ver cómo lo creó en su imagen. Somos distintos que animales. Somos creados con alma,
con espíritu. Somos distintos de los animales de la creación y podemos ver esa distinción en Génesis 2 también. También al crear al hombre y mujer, les dio el propósito de trabajar en el jardín de Edén. Y sabemos que eso no fue un trabajo como tenemos hoy en día, ¿cierto? Era un trabajo perfecto, bueno, una forma para adorar su creador. Le dio todo tipo de comida. Les bendijo como una pareja. Les dio compañerismo también. Entonces, hay mucho amor que podemos ver acá y también podemos considerar para nuestras vidas. Y bueno, pregunta número 4 es más una pregunta de reflexión para ustedes, como no tenemos tiempo hoy día para conversarlo bien. Pero cada uno de nosotros podemos, después de esta lección, tomar un momentito para orar y pedir que el Espíritu Santo obre en nosotros lecciones de Génesis 2. Quizás que el Espíritu Santo nos obre en nosotros el deseo servir, adorar a Dios. Quizás obre en nosotros una vista sobre la obediencia, que la obediencia no está allí para mandarnos, no, está allí la voluntad de Dios para guiarnos en su amor. Porque Dios sabe lo que es mejor para nosotros, nos ama. Entonces, su voluntad para nosotros no son reglas sin sentido, no, son formas para cuidarnos y guiarnos en la verdad. Espíritu Santo, obra en mí un nuevo entendimiento sobre la obediencia que Dios desea. También quizás para apreciar la bendición de matrimonio. Hay mucho que podemos pedir, amigas. Bueno, con eso hemos visto la historia. Ahora queremos entender al matrimonio según la palabra de Dios. Porque Génesis 2 y un parte de Génesis 1 nos muestra al matrimonio. Y sabemos que está hablando sobre el matrimonio en específico, porque en el Nuevo Testamento utiliza Génesis 2 para explicar el matrimonio. Creo como hay 4 citas del Nuevo Testamento que hablan sobre este momento que corresponde al matrimonio. Entonces, queremos entender bien lo que está estableciendo Dios en este momento. Entonces, voy a compartir con ustedes 3 aspectos de matrimonio que podemos ver acá y también en el Nuevo Testamento. El primero es el matrimonio es entre hombre y mujer. Es clarísimo que Dios desde el principio, su diseño para nosotros es matrimonio entre hombre y mujer, no entre hombre y hombre, ni entre mujer y mujer. Y podemos ver desde el principio el propósito. Dice, hombre y mujer los creó, también con el propósito de llenar al mundo, reproducir. Y la mujer es distinto del hombre. El hombre es distinto de mujer. No somos igualitos porque Dios nos ha creado de forma distinta, con bendiciones distintas en nuestro cuerpo para poder reproducir. Entonces, esto es algo que podemos ver en la creación. También podemos ver en el Nuevo Testamento. Aquí en la pantalla tengo Romanos 1, versículos 26 a 27. Y busco, por favor, una voluntaria. ¿Quién puede leer el texto para nosotros? Una voluntaria, por favor. Amén. Por esto Dios Gracias. los entregó a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. De la misma manera, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en su lascivia unos a otros y cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución que merecía su perversión. Gracias, amiga. Muchas gracias. La palabra de Dios
Entonces, dejamos que la palabra habla, ¿cierto? Y dejamos que la palabra se interprete a sí misma. Y en Génesis, sí, ese es un texto del Nuevo Testamento, pero hay otros que explican la misma cosa, que el matrimonio, el diseño de matrimonio es con hombre y mujer. Eso es el diseño de nuestro Creador. Eso es como nos creó antes de la caída en pecado. Entonces, ese es el deseo que deseamos seguir, porque es la voluntad de Dios. Hay una otra cosa que podemos ver de Génesis 2, es que en el matrimonio, Dios desea que el matrimonio deja los padres para ser un solo ser. Y eso está en Génesis 2, versículo 24. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán un solo ser. Y este texto, este versículo fundamental, este es el versículo de Génesis que está citado al menos 4 veces en el Nuevo Testamento. Y enseña que el matrimonio comienza cuando un hombre y una mujer se comprometen voluntariamente el uno al otro, formando un nuevo vínculo familiar, independiente de sus padres. Entonces aquí tenemos el aspecto de una nueva familia entre hombre y mujer y quizás, si Dios permite, con sus hijos también. Y dice acá ser un solo ser. Y eso también se refiere a la unión física en el matrimonio. Eso es una expresión del compromiso incondicional y medio por el cual Dios transmite el don de la vida también. Entonces, el matrimonio no es una disposición humana o algo de un producto de progreso social. No, es un don divino de Dios, establecido desde el principio. Y por eso las personas no tienen derecho a redefinir el matrimonio, ni establecer sus propias reglas para matrimonio. No, es de Dios y Dios está claro en su palabra como Él desea que sea matrimonio. A veces personas me preguntan, ¿eso significa que no podemos vivir con nuestros padres? Bueno, es una excelente pregunta. Deseamos que cuando hay un matrimonio, que formamos una familia nueva, podemos decir, que tomen sus propias decisiones, que viven juntos. Pero sí, en vez en cuando hay momentos en la vida por la economía, por la salud, cuando podemos cuidar a los padres, por ejemplo, o seguir viviendo con los padres. Puede pasar, y está bien, pero no es el deseo de nosotros quedarnos con nuestras otras familias. No, el diseño de Dios es que nosotros establecemos como matrimonios aparte de los padres, del esposo y de la esposa. Bueno, voy a pausar ya porque he hablado mucho. Son 2 puntos de Génesis sobre el matrimonio. ¿Cuáles son sus preguntas o dudas, amigas, sobre esos 2 puntos antes de llegar a la tercera? Vamos bien, entonces, vamos bien. Bueno, la tercera es, en el matrimonio hay papeles de hombre y de mujer. Es algo que podemos ver establecido en la creación, pero el Nuevo Testamento explica con más detalle cómo es. Pero recordamos que la palabra de Dios tiene un autor, Dios. Entonces examinamos todas las partes para entender mejor el matrimonio. En el relato de la creación, Dios estableció un orden. El hombre fue creado primero y luego la mujer como ayuda idónea, dice la palabra. Entonces, aquí podemos ver un aspecto de orden en la creación. No es decir que el hombre es mejor que la mujer, jamás. Eso está en contra de la palabra de Dios. Sabemos que hombres y mujeres son iguales en valor ante Dios.
pero no somos iguales como personas, no somos iguales en cuerpo. Am, También tenemos funciones diferentes, diseñadas en la sabiduría perfecta de Dios, nuestro Creador. Podemos ver elementos de su diseño en Génesis. Adán nombra a los animales. También no hemos llegado allí, pero en Génesis 3 es Eva que coma el fruto prohibido primero. Pero cuando Dios afronta a ellos, Adán es considerado responsable del pecado en Génesis 3. Es decir, que Dios echa la culpa en Adán. Entonces, ahí podemos ver que tiene un papel Adán como líder en la familia. También la palabra dice que Eva es creada como ayudante con la capacidad de dar vida. Entonces, ahí estamos mirando no que no son iguales ante de Dios, sino que son distintos ante Dios. Y eso también podemos ver en el Nuevo Testamento, en varias partes, pero especialmente en Efesios 5. En Efesios 5, versículos 21 a 33, Dios habla con más claridad sobre los papeles que podemos ver en la creación. Entonces, vamos a ver Efesios ahorita. Voy a decir la verdad, queridas amigas, este texto es un texto que muchas veces está mal enseñado. Entonces, por eso quiero tomar un momentito para verlo bien y dejar que la palabra misma habla. Porque hay mucha falsa doctrina sobre este texto en el mundo y queremos dejar que Dios nos muestre qué dice. Entonces, Efesios 5, vamos a empezar en versículo 21, donde dice, cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Ustedes, las casadas, honren a sus propios esposos como honren al Señor, porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Y como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Pausamos allí. Aquí podemos ver los roles, ¿cierto? Podemos ver el nombre cabeza, que el hombre, Dios creó al hombre en el matrimonio para servir como cabeza. Y podemos ver elementos de eso en la creación también, ¿cierto? Adán creado primero, también que Adán era culpable del pecado en Génesis 3. Entonces, podemos ver elementos de la cabeza, pero Dios mismo acá dice qué significa cabeza. Porque como humanos, personas quieren decir, como es cabeza, él es el líder, es decir, que él manda y él hace todo. Pero acá dice simplemente que las casadas honren a los esposos como honren al Señor. No honramos al Señor porque Él nos manda. No honramos al Señor porque tenemos miedo del Señor. No honramos al Señor porque tengamos que hacerlo, si no vamos a ser castigados. Honramos al Señor porque Él nos amó primero. Amamos al Señor porque es su deseo para nosotros que adoramos a Dios. Entonces, pensando en eso, honramos a los esposos por amor hacia los esposos. Es lo mismo como deseamos honrar a Dios, no adorando al esposo, claro que no, pero mostrando respeto al esposo, no por obligación, sino por amor. No es fácil por nada, porque nuestros esposos no son Dios, no son perfectos, pero es algo que Dios desea de las mujeres. Pero también al respecto es lo que Dios desea del hombre también. Miramos versículo 21, dice allá, cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Entonces también desea la sumisión al respecto del varón también. Pero vamos más adelante, porque ahora Dios va a hablar a los esposos. Dice acá, esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla,
Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa, intachable, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Sí, también los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como lo hace Cristo con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Entonces, queridas amigas, dejamos que la palabra habla. Aquí Dios está explicando qué de verdad es la cabeza. Cuando dice que el hombre es la cabeza de la mujer, ¿qué está diciendo? Bueno, aquí está dándonos la descripción. La cabeza ama a las esposas como Cristo amó la iglesia. Recordamos cómo Cristo amó a la iglesia. Cristo, siendo Dios, llegó a este mundo como hombre con carne. Y llegó a este mundo no en un palacio, no, como bebé, con poquitos recursos. Llegó sirviendo, lavó los pies de los discípulos, sanó, cuidó, predicó, de la cruz murió por la iglesia. Eso es lo que significa ser cabeza. Eso es lo que la Biblia dice que es cabeza. Entonces, eso es lo que Dios desea de las cabezas, de los varones de matrimonio especialmente, que sirven a sus familias, que amen a sus familias como Dios amó a la iglesia. ¡Wow! Imagínense si cada matrimonio tenía un varón así y que cada matrimonio tenía una mujer que mostró amor y que sirvió a su esposo de esta forma también. Sería increíble, perfecto, pues, ¿cierto? Eso es el diseño de Dios. No podemos ver ese diseño a la perfección en este mundo porque somos pecadores, pero eso nos ayuda, nos guía, ¿cierto? Y pedimos que el Espíritu Santo obra en nosotros características de un matrimonio cristiano. Bueno, sigamos un poquito más, amigas. Dice acá, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre. Mira la conexión a Génesis, ¿cierto? Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Grande este misterio. Pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y ustedes, las esposas, honren a sus esposos. Entonces, aquí Dios no está diciendo, mira, aquí no podemos ver que la mujer tiene que estar en la casa, la mujer tiene que hacer eso, el hombre tiene que hacer eso. No, está hablando sobre el carácter de las esposas y de los esposos, de las esposas y de los esposos. Está mostrando que el matrimonio de Dios refleja la relación entre Cristo y su iglesia. Eso es el deseo de Dios para los matrimonios. Bueno, voy a pausar allá. ¿Cuáles son sus comentarios, sus preguntas, sus dudas sobre este punto que en el matrimonio hay papeles dados de Dios, de hombre y de mujer? Kenny, adelante, amiga. Tengo una pregunta. Bueno, no sé si pueda ayudarme, ¿verdad? Dice, en el verso 26 dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo podría ser eso? O sea, ¿cómo entenderlo? Me costó ahorita, ya lo he leído tantas veces, pero no me había detenido en esa parte, ¿no? Dice, habiéndola, porque dice que para que la santifique, y dice, habiéndola purificado. Así es, así es. Excelente pregunta. ¿Cómo sería eso? No lo entiendo, la verdad no lo discierno, pues. Claro, claro. Mira, veremos acá en versículo 26, 25. Dios está diciendo, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia y como Cristo se entregó a sí mismo para ella. Entonces, está haciendo una conexión
que esposos amen a sus esposas y ahí está explicando cómo Cristo amó a la iglesia. Entonces, versículo 26 está describiendo el amor de Cristo a la iglesia. Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia para santificarla. Es decir, por la obra de Cristo en la cruz, somos santificados. Es decir, que Él nos cubre con su obediencia perfecta y con su muerte en la cruz que pagó el precio de nuestros pecados. Somos santificados por la obra de Cristo. También Cristo la purificó, la iglesia, en el lavamiento del agua por la palabra. Está hablando allí sobre el bello bautismo y como la obra de Dios en el bautismo, que también es cuando recibimos la gracia de Dios, un lavamiento, ¿cierto? En el bautismo con el agua, pero significa que estamos atadas a Cristo, a su vida, su muerte y su resurrección por la fe en Él. Entonces, no está diciendo esposos tienen que lavar y purificar a la esposa. No, está explicando cómo Cristo lo hizo para la iglesia y considerando eso, un esposo cristiano quiere que su esposa, su familia conoce a Dios, conoce la gracia que tiene en Dios, que se entrega su vida para que su familia conoce a Cristo y que tienen la vida espiritual, la vida eterna por Cristo. ¿Está un poquito más clara, amiga? Claro que sí, muchas gracias. No hay de qué. ¿Qué más, queridas amigas? Bueno, deseo mencionar que en Academia Cristo brindamos muchos recursos y hay otros estudios sobre el matrimonio, sobre el hombre y la mujer. También hay recursos que nos ayudan si no tenemos un matrimonio cristiano. Um, el año pasado ofrecimos una conferencia de 4 sesiones, una conferencia sobre el abuso y sobre lo que Dios dice sobre el abuso. Entonces, sabemos que en este mundo hay pecado y muchas veces en los matrimonios no se ve así. Entonces, hemos compartido con los estudiantes, especialmente en esta conferencia sobre el abuso, muchos recursos y guianzas por la palabra de Dios de cómo actuar en esas situaciones. También ofrecemos consejería también para apoyar personas. Entonces, amigas preciosas, si somos casadas, tenemos la gran oportunidad de orar, de pedir discernimiento para poder tener un matrimonio cristiano. Si no somos casadas, también hay mucha belleza en ser soltera. También es una bendición. O quizás Dios está llamándonos a considerar, ay, quiero ser casada, quizás estoy en pareja, pero no estoy casada. Quizás Dios está llamándome a considerar más su deseo en mi vida. Entonces, si tienen preguntas o dudas personales, aquí estamos como equipo de Academia Cristo para apoyarles. Voy a compartir en nuestro grupo de WhatsApp 2 recursos. Uno que es un estudio autodidáctico sobre hombre y mujer. El otro es la conferencia sobre el abuso. Entonces, son recursos que tenemos más, pero voy a compartir estos 2 recursos para ustedes si tienen interés. Bueno, queridas amigas, con eso entonces hemos terminado la lección 2, Génesis 2 y el matrimonio, y vamos a reunirnos el lunes, es decir, que tenemos mucho tiempo aparte. Les invito a hacer la tarea, mirando el video, también leyendo Génesis 3. Vamos a ya hablar sobre la caída. Entonces, amigas, este fin de semana les invito a ponerse al día con las tareas. También, si desean seguir estudiando, pueden ver los recursos que voy a enviar a ustedes. Bueno, amigas, terminamos en oración. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque somos obra de tus manos. Tú nos formaste con amor, nos diste tu aliento de vida. Gracias por crearnos, por darnos propósito en este mundo.
Te agradecemos también por el hermoso regalo de matrimonio y por el diseño perfecto que estableciste desde el principio, hombre y mujer, complementándose mutuamente, llamados a vivir en amor, respeto, unidad. Padre, ayúdanos a honrar tu voluntad en nuestras relaciones, a reflejar tu amor en nuestros hogares y servirnos unos a otros con humildad. Señor, lo que hemos aprendido hoy, que lo fortalezca nuestra fe. Guíanos, guía nuestras decisiones y nos inspire a confiar siempre, Señor, en tu sabiduría, en tu bondad. Esté con cada persona que está aquí conmigo en vivo y que está escuchando la grabación, esté con sus familias, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro Creador y Salvador, oramos. Amén. Amén. Gracias, amigas preciosas. Amén, gracias. Dios Nos les vemos el bendiga. lunes. Bendiciones. Gracias y bendiciones para Bendiciones. todas. Chauito, amigas.